En este apartado, la pregunta a responder es si una corriente puede generar otra corriente. Entendemos que intuitivamente la respuesta es sí, ya que hemos visto que una corriente se comporta como un imán. En este pequeño vídeo de uno de los proyectos de Click-on Physics se ve a dos bobinas que se atraen comportándose, una de ellas como un imán norte-sur y otra como un imán sur-norte. Así, en general, sean dos espiras, 1 y 2, por las que circulan corrientes. En un caso, circula I1 por una de estas espiras y en otro caso pues es I2 la que circula por la otra espira. Para la espira 1 sabemos que la corriente I1 crea un campo magnético que atraviesa la espira 2. Si la espira 1 tiene una corriente que circula en este sentido, el campo tendrá esta línea de campo magnético y a través de la espira 2 pues genera un flujo de esta expresión. Ese flujo será proporcional al campo y por lo tanto a la corriente que lo crea, I1. Esta constante de proporcionalidad se denomina inductancia mutua del circuito 1 sobre el circuito 2. Análogamente, la espira 2 puede estar con una corriente I2, en este caso, en este sentido, creando un campo, por lo tanto, que tiene una línea de campo en este sentido y que a través de la espira 1 genera un flujo que será proporcional al campo y por lo tanto a I2. La constante de proporcionalidad en este caso es la inductancia mutua del circuito 2 sobre el circuito 1. Estas constantes toman un mismo valor denominado inductancia mutua. Es una magnitud que depende solo de la geometría de las espiras y del medio en el que se encuentran y tiene unidades de R. Supongamos ahora que las corrientes varían con el tiempo. Si en I1 la corriente es variable en el tiempo, el campo que crea también será variable en el tiempo. Y por lo tanto el flujo a través de la espira 2 también será variable en el tiempo. Se induce por lo tanto una fuerza electromotriz inducida en 2 que será igual a menos la variación de ese flujo respecto del tiempo. Si intercambiamos el valor del flujo en función de la corriente que genera el campo y de la inductancia mutua, obtenemos este valor para esa fuerza electromotriz inducida. En la figura veis que el sentido de la corriente inducida no está definido. Aparece un interrogante. La razón es que el sentido, que viene dado por la ley de Lenz, depende tanto del sentido de la corriente, puede ser horario o antihorario, como de la propia variación de la corriente, que está aumentando o disminuyendo. Vamos a hacer un ejemplo considerando pues, que la corriente, por ejemplo, disminuye. Si queréis, podéis hacer una estimación de cómo es el sentido cuando la corriente aumenta manteniendo el sentido de la corriente que tenemos aquí. Entonces, bueno, vamos a suponer que esta la espira, la estamos observando por la derecha e inicialmente, bueno, pues atraviesan 5 líneas de campo magnético. Más tarde observamos la misma espira y en vez de 5, pues por ejemplo hay 3. La corriente ha disminuido, el campo ha disminuido. La ley de Lenz lo que dice es que el sentido de la corriente es tal que se opone, en este caso, a esa disminución del flujo magnético.
la corriente inducida en 2 debería de crear, por lo tanto, un campo en la misma dirección del campo que está desapareciendo. Y por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, nos daría, para esta configuración con una corriente disminuyendo, un sentido de corriente antihorario. El valor de la corriente inducida sería igual en aspira 2 a la fuerza electromotriz inducida en aspira, que se obtiene derivando la corriente I1 respecto al tiempo y multiplicando por menos n, partido por la resistencia de ese circuito 2 o de esa aspira 2. Lo mismo podríamos hacer en el caso de que fuera la corriente 2 la que estuviera variando con el tiempo. Si la corriente 2 está variando con el tiempo, el campo que crea está también variando con el tiempo y por lo tanto el flujo de ese campo a través de la espira 1 varía con el tiempo. Se induce por lo tanto una fuerza electromotriz en la espira 1 que es igual a la variación respecto al tiempo del flujo, o bien es igual pues a menos por la inductancia mutua por la derivada de la corriente 2. Bueno, os dejo que intentéis justificar el sentido de esa corriente, que igual que antes, pues depende de dos cosas. Depende de cómo circula la corriente I 2 y de si está aumentando o disminuyendo, pues para los casos que consideréis. De todas maneras, veremos esto pues, en la clase de problemas con más calma. Bien, pues ante la pregunta, ¿puede una corriente generar otra corriente? Pues sí, si la corriente varía con el tiempo, como ocurre en un circuito de corriente alterna o como ocurre en un circuito de corriente continua cuando se apaga y se enciende la batería que alimenta el mismo.